Vamos a empezar entonces. Recuerdan que en la clase pasada vimos específicamente, ¿sí? Eh, las prótesis, ¿sí? Para los diferentes niveles de amputación en miembro inferior. ¿Sí? Entonces, bueno, quizá hubo algunas cosas que, que quería que toquemos de nuevo, pero quería saber de la clase pasada, ¿alguno quedó con alguna duda, alguna consulta? Este, porque hay algunas cosas que quizá quería recalcar, ¿sí? Respecto a los niveles de amputación. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué niveles vimos? ¿Sí? Empezando capaz de más arriba, ¿sí? Hablando siempre del miembro inferior. Eh, Había, recuérdense, niveles de amputación y también desarticulaciones, que son este, dos cosas diferentes, ¿no? Una amputación es la incisión eh, a cierto nivel de un segmento, ¿sí? Puede ser del fémur, puede ser de la tibia, del pie, pero recuerden que una desarticulación podría ser de cadera, de rodilla, de tobillo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, que em, qué amputación o desarticulación había en el nivel más superior de miembro inferior? Bueno, si me están pudiendo escuchar bien, ¿sí? ¿Se acuerdan que al nivel más superior, ¿sí? En la parte más proximal, mejor dicho, del miembro inferior, teníamos estos tipos, ¿sí? De, de amputación o desarticulación, ¿sí? Teníamos entonces una hemipelvectomía o una desarticulación de cadera. Entonces, quizá lo que quería, bueno, recalcar sobre este nivel es que tenemos, ¿sí? Para estos tipos de amputación, desarticulación, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver aquí eh, un muñón muy corto, ¿sí? A nivel de una amputación femoral o transfemoral, pero es muy corto, ¿sí? Después tenemos una desarticulación de cadera, en la que obviamente se, se desarticula en la cabeza del fémur del acetábulo, ¿sí? Y tenemos una hemipelvectomía, ¿sí? Que podía ser total, como vemos aquí, ¿sí? Se sacó totalmente una hemipelvis, o podía ser parcial, ¿sí? Que queden restos del isquión, eh, del pubis, ¿sí? Em, entonces, para estos tres tipos em, para estos niveles, mejor dicho, tanto de amputación como desarticulación, ¿sí? Se usaba entonces este tipo de prótesis, ¿sí? Bueno, después hablando de la desarticulación, mejor dicho, una prótesis transfemoral, ¿sí? Eh, Entre las cosas, entre las características, ¿sí? De una prótesis transfemoral, eh, quería recalcar este punto. Sí, quizá no pude explicarlo la otra vez por falta de una imagen como esta. Sí, para lograr un buen control del encaje, sí, de la prótesis,
Eh, Distalmente, sí, hablando siempre, o sea, tomando como referencia la articulación de rodilla, ¿sí? Entre la articulación de rodilla o el nivel de la articulación de rodilla y, y el nivel de la incisión o de la amputación, ¿sí? Tienen que haber por lo menos 10 centímetros de distancia, ¿sí? Como ven en esta imagen. Listen, perdón que le corte, pero no estamos viendo ninguna imagen. Ah, a ver. Bien. No sé si pudieron entender lo anterior que estaba comentando, pero por las dudas vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Em, ¿Qué quería que consultas? Em, Díganme si ahí ven, ¿sí? La imagen. No, ahora sí. Bien. Ahora sí. Sí, listen. Bueno. Bien, habíamos hablado en un principio de las diferentes partes de una prótesis, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de encaje, suspensión, tubuladura, pie protésico, ¿sí? La rodilla protésica, ¿sí? La bisagra de cadera y la funda cosmética, ¿sí? Lo que cubre la prótesis. Esos puntos son importantes, ¿sí? A tener en cuenta. Pero después, yendo específicamente a cada nivel, eh, había algo que quizá quería eh, recalcar, ¿sí? Y es esto, cuando hablamos de amputaciones a nivel más proximal, ¿sí? Como una hemipelvectomía y una desarticulación de cadera, hay un tipo de prótesis para ese nivel de amputación, desarticulación, ¿sí? Y, y ese nivel incluye, ¿sí? Una amputación muy proximal, ¿sí? De fémur, como vemos aquí a la izquierda, ¿sí? De estas tres imágenes, a la izquierda de todo, vemos un muñón muy corto, ¿sí? De, de una amputación femoral. En este caso, sí, en este nivel también se lo incluye porque no tiene un brazo de palanca suficiente como para poner eh, una prótesis que correspondería, ¿sí? A una amputación transfemoral. ¿Sí? No sé si se me entiende ahí. O sea, para estos tres tipos de amputación, desarticulación, ¿sí? Se usa este tipo de prótesis. ¿Sí? ¿Ven ahí la imagen? Por un lado tenemos la prótesis sola, digamos, y por el otro, digamos, un paciente usando esa prótesis, ¿sí? Y bueno, de paso, otra cosa que había recalcado es que aquí la bisagra de cadera, para poder mantener la extensión, ¿sí? De la prótesis, o sea, de la rodilla protésica, para que esto no se, em, para que la rodilla no se flexione y por lo tanto sea una prótesis disfuncional. Entonces la bisagra a nivel de cadera va a estar en una posición más por delante, ¿sí? Tanto de la articulación de rodilla como de tobillo. Bien, entonces para una amputación transfemoral muy corta, para una hemipelvectomía y para una desarticulación de cadera se utiliza este tipo de prótesis. Bien, y hablando de las prótesis transfemorales, ¿sí? Por ejemplo, si aquí un paciente, ¿sí? Recalco esto, tiene una amputación transfemoral, pero que le deja un muñón muy corto, no va a poder usar esta prótesis, ¿sí?
porque no tiene el brazo de palanca suficiente para encajar o para el encaje y mucho menos para mover esa prótesis, ¿sí? Em, bueno, hablando de esta prótesis, entonces, ¿cuáles son las condiciones, sí, para poder usarla en un paciente amputado? Bueno, que la amputación en primer lugar eh, tenga, ¿sí? Por lo menos, dice aquí, 10 centímetros de distancia entre lo que sería el nivel de la rodilla, ¿sí? Y el nivel de la incisión, ¿sí? Si es menor a esto, y complica el uso de este tipo de prótesis, ¿sí? Ahora, hay que también controlar el otro extremo, ¿sí? Para poder fijar bien, ¿sí? Esto tiene que ver con lo anterior, para poder fijar bien la prótesis, el encaje de la prótesis en el muñón, ¿sí? Tiene que haber también por lo menos unos 15 centímetros de largo, ¿sí? Entre lo que sería la incisión y el nivel, aquí del perineo se dice, ¿sí? No estamos hablando de la cadera, sino del perineo, digamos de donde, eh, digamos el límite de la sínfisis del pubis, ¿sí? Más o menos sería lo mismo. Porque si hay un muñón más corto, ¿sí? Que esta referencia, repito, se hace complicado el encaje de la prótesis y por lo tanto una buena funcionalidad, ¿sí? Bueno, estas dos cosas más que todo quería eh, quizá aclarar porque bueno, no tenía en estas diapositivas estas imágenes para aclararlo un poco mejor, ¿sí? Y bueno, habíamos visto todo esto, ¿sí? Las prótesis para desarticulación de rodilla, prótesis transtibiales, amputaciones de pie, ¿sí? Eh, bueno, si llega a surgir alguna duda de esto, me dicen. Pero ahora vamos a ver otro tema importante que es eh, las amputaciones en pacientes infantiles. Bueno, chicos, díganme si van pudiendo seguirme. Voy a entonces a compartir la pantalla de la otra presentación, Sí, ¿sí? Del Licen, tema. te seguimos. Bien. Dicen una pregunta, cuando le existe una extirpación de la parte de la pelvis, Sí, ¿qué prótesis se va a poner o se va a aplicar? eh, sí, justamente O no se puede. eso estaba recalcando, ¿sí? A ver, aquí les muestro de nuevo, ¿sí? En una hemipelvectomía, tanto total como parcial, ¿sí? Se usa por lo general, a ver si me pueden ver ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, Licen, se ve. Eh, pero, pero ven una que titula hemipelectomía y desarticulación de cadera, o es otra la que ven. Sí, Licen. Bien, ustedes ven ahí una imagen a la izquierda de la presentación, ¿cierto? Por un lado está la prótesis en sí, sola, digamos, y por el otro lado tenemos a un paciente visto de costado usando esa prótesis, ¿sí? Eh, tanto en desarticulación de cadera como en una hemipelvectomía parcial o total y una, ¿cómo sería? Una amputación transfemoral pero muy corta, que deja un muñón muy corto, ¿sí? Se usa este tipo de prótesis. Obviamente no va a ser lo mismo una hemipelvectomía
total, ¿sí? que una desarticulación de cadera. Pero en esos casos se van a usar, por ejemplo, en una hemipelectomía parcial total, se van a usar otros medios más de sujeción, por ejemplo, una correa, ¿sí? que rodee toda la cintura, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿sí? Para estos tres niveles de amputación, desarticulación, se usa este tipo de prótesis. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿O quizá hay alguna duda sobre esto? Y, o sea, ¿cuál es el nombre de esta prótesis que están mostrando? ¿O no tiene nombre? Es una prótesis ¿sí? Es una prótesis para hemipelvectomía y desarticulación de cadera. Y también, ¿sí? Para no quiero confundirlos, pero quizá es importante también tener en cuenta que cuando el muñón, ¿sí? Ustedes ven aquí que se mantiene la pelvis, ¿sí? No sé si van viendo el cursor, la flechita moviéndose, pero aquí se mantiene, ¿sí? La hemipelvis. Se mantiene también la articulación de cadera. Y el muñón que queda así de ese fémur amputado es muy corto. Entonces, no se puede usar una prótesis transfemoral, ¿sí? Entonces, además de una desarticulación de cadera y de una hemipelvectomía, como ven aquí en la imagen que estoy señalando, ¿sí? La del medio es una desarticulación de cadera, la de la derecha es una hemipelvectomía. Sumado a estos dos, también se le puede sumar una amputación transfemoral muy corta, ¿sí? Para el uso de una prótesis, eh, que se usa para una hemipelvectomía y desarticulación de cadera, ¿sí? Estas prótesis no tienen un nombre de un autor, ¿sí? Sino que su nombre va de acuerdo al nivel, ¿sí? Entonces hablamos de una prótesis para hemipelvectomía y una prótesis para desarticulación de cadera, ¿sí? Se usa para ambos casos, ¿sí? ¿Se entiende eso? O cualquier cosa díganme ahora si quizá Sí, no sí, estoy siendo claro, ¿sí? sí, Licen, gracias. No, no, de nada. Bien, buenísimo. Entonces, decía esto también, ¿no? Esta es una prótesis transfemoral. Es una prótesis que se usa para las incisiones, amputaciones que se hacen en el fémur, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otra imagen que para el uso de estas prótesis, el muñón que queda, ¿sí? En una amputación tiene que cumplir esto, porque si no, no se puede usar esta prótesis. No tiene que ser ni demasiado larga, ¿sí? Ni demasiado largo el fémur, ¿sí? El segmento que quedó del fémur, ni demasiado corto. O sea, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un fémur o, o del muñón, ¿sí? Del fémur que quedó, si, si, por ejemplo, aquí no se cumple este requisito, ¿sí? De que del extremo del fémur, ¿sí? Hasta la rodilla, hasta la altura de la rodilla, si hay menos de 10 centímetros, ¿sí? Es un muñón muy largo, ¿sí? Es un segmento que quedó muy largo para el uso de una prótesis, ¿sí? Ahora, por el otro lado, si no hay por lo menos 15 centímetros desde el perineo hasta el extremo distal del muñón, ¿sí? Es una, es una, es un segmento muy corto, ¿sí? Entonces va a complicar el encaje, ¿sí? Va a complicar la fijación de la prótesis. Entonces, esto les recalco porque son datos importantes, ¿sí? A tener en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, obviamente para ayudar a quizá identificar un error, ¿sí? Ahí en la técnica que se usó.
O sea, cuando se va a amputar a un paciente, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Porque siempre habíamos hablado anteriormente que una amputación se tiene que hacer, ¿sí? Obviamente la hace un médico eh, ortopédico, pero es importante saber que una amputación, más allá de salvar la vida del paciente, ¿sí? También se tiene que buscar después una funcionalidad posterior, ¿sí? Bueno, entonces son cosas a tener en cuenta. Sí, habíamos visto esto también, prótesis para desarticulación de cadera, que no es lo mismo a una amputación transfemoral, ¿sí? Se mantiene, digamos, los cóndilos del fémur en este caso, ¿sí? Y los cóndilos forman el muñón, forman parte del muñón que va a ir en el encaje de esta prótesis, ¿sí? Eh, resulta más estable incluso, ¿sí? Y bueno, habíamos visto esto también, ¿sí? Prótesis transtibiales. Y los diferentes niveles de amputación en pie también, ¿sí? Que ahí habíamos hablado de cómo influye, ¿sí? El tendón de Aquiles ahí, ¿sí? Que en ciertos casos, ¿sí? Se prefiere cortar ese tendón y usar ese resto del hueso calcáneo, unirlo al extremo inferior de tibia y peroné, ¿sí? Que resulta más funcional, de acuerdo a la técnica que se use, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa técnica o ese nivel de amputación se llama amputación de Pirogov, ¿sí? En el que se incluye el calcáneo. ¿Sí? Eh, digamos, se mantiene, se conserva el calcáneo, ¿sí? No se lo retira y se lo une al extremo inferior de tibia y peroné, ¿sí? Entonces, quería que veamos esto. ¿Ven ahí la imagen? ¿Alguien podría decirme cómo titula? Amputaciones en la Amputaciones. infancia, de vas nomás. Ah, Bueno, amputaciones en la infancia, amputados geriátricos y dobles amputados. bien. Yo hice- Ah, alguien está hablando, pero se escucha muy lento y entrecortado. Pero sí, llegué a escuchar que uno de ustedes leyó, sí. Y más que todo para verificar que están pudiendo ver y que están también ahí, sí. Eh, vamos a ver entonces más que todo hoy las amputaciones en la infancia, sí, que es importante también eh, para tenerlo en cuenta. Bueno, estos datos, sí, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con los amputados en la infancia. Sí, hablando quizá a un nivel global de las amputaciones, ¿sí? Decimos entonces esto, ¿sí? Que aproximadamente las amputaciones en infantes representan el 15% de todas las amputaciones que se hacen, ¿sí? Eh, no es una cifra muy alta, pero tampoco es demasiado baja como para no estudiarla, ¿sí? E incluso eh, por accidentes en el hogar, ¿sí? Eh, en el momento quizá que se recabaron estos datos, ¿sí? Se decía esto, ¿no? Que tiende a aumentar ese porcentaje.
Y hay edades, ¿sí? Dentro de la infancia, ¿sí? Que digamos el origen de esas amputaciones tienen que ver por ejemplo, entre, entre el año y entre el 1 y 4 años de edad, ¿sí? Se deben accidentes en el hogar. Sí, esto es un poquito duro de imaginar, pero por ejemplo, accidentes con máquinas cortadoras de césped, ¿sí? Otros tipos de accidentes por quemaduras con líquidos, ¿sí? Y otros que tienen que ver con caídas, ¿sí? Caídas de lugares altos, ¿sí? Que terminan a veces con fracturas expuestas, ¿bien? Entre esta edad, ¿sí? De 1 a 4 años, generalmente son por estos al menos 3 tipos de origen, ¿sí? Pero ya un poquito más grandes, ¿sí? Entre los 10 y 21 años de edad, se habla de tumores, ¿sí? Como responsables de la mitad de los casos en infantes, ¿sí? En niños. Y esto, ¿no, chicos? Ustedes ven que cada vez el cáncer, ¿sí? O incluso las malformaciones, ¿sí? Eh, es como que van aumentando, ¿sí? Los casos también. Entonces, por eso, ¿sí? En esta edad, de los 10 para adelante, ¿sí? El origen principal es esto, ¿sí? Tumores. Bueno, tanto para la amputación como para el uso de prótesis, es importante tener en cuenta que a diferencia de un adulto, ¿sí? Una persona adulta que ya tiene, digamos, desarrollados sus segmentos corporales, en un niño pasa esto, ¿sí? En un niño eh, es un organismo en crecimiento, ¿sí? Ustedes saben que los huesos eh, están en continuo desarrollo, ¿sí? Así también los diferentes tejidos, ¿sí? Lo que por un lado aporta ventajas, ¿sí? Pero por otro trae inconvenientes, ¿sí? A la cirugía, por ejemplo, a la hora de la cirugía. Entre las ventajas, digamos, las que más destacan son estas, ¿sí? Que una vez que el pacientito fue eh, sometido a una cirugía, puede tener una rápida cicatrización, ¿sí? E incorporación de injertos libres de piel, ¿sí? Cicatriza rápido, digamos, no hay tantos riesgos de infección, ¿sí? O de recidiva como vimos en los casos de los pacientes adultos. Pero también tiene inconvenientes, como por ejemplo esto, ¿no? De la tendencia del hueso que quedó, ¿sí? Del segmento amputado, esa tendencia al hipercrecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se realiza la amputación, se sutura, pero es una complicación seria que el hueso siga creciendo y termine perforando de adentro hacia afuera la piel y el tejido subcutáneo, ¿sí? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso más que todo? ¿Sí? Dice que se da principalmente, hablando de miembro inferior, ¿sí? Se da principalmente en la diáfisis de la tibia, ¿sí? Eh, en cambio, los muñones, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se hace una amputación a un niño eh, en el cuerpo, ¿sí? O sea, en el cuerpo del hueso de la tibia, en el hueso de la tibia en sí, ese hueso, ¿sí? La tibia, tiende a crecer, ¿sí? Entonces corre ese riesgo. Pero en los casos de las amputaciones, por ejemplo, por encima de rodilla, ¿sí? Pasa al revés, digamos, ¿sí? Eh,
por ejemplo, el fémur se vuelve más pequeño, más corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hueso del fémur hay una falta de epífisis de crecimiento, ¿sí? Ustedes recuerdan que la epífisis está en el extremo distal, ¿sí? Del fémur. Entonces, al haber sido amputado ese segmento, el hueso del fémur ya no tiende a crecer, ¿sí? Más bien tiende a atrofiarse o a quedarse, digamos, en ese tamaño o incluso o a hacerse más corto, ¿sí? Porque el pacientito va creciendo, ¿sí? No sé si se entendió esto, díganme cualquier cosa, pero es importante, ¿sí? Y es algo también que puede ser que lo pregunte, ¿sí? En el examen. ¿Se entendió esto? Se entendió. Bien. Entonces, una amputación a nivel de tibia va a tener esta complicación, ¿sí? De que como en la tibia se conserva de alguna forma la epífisis de crecimiento, va a tender a crecer, entonces el muñón, ¿sí? Por el crecimiento del hueso puede dañarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué solución se le encuentra? Se recomienda esto, ¿sí? Una desarticulación para evitar dicho inconveniente. Es decir, eh, de acuerdo al nivel, ¿sí? De amputación, si es una amputación cercana a la rodilla, ¿sí? Hablando siempre del hueso de la tibia, quizá en ese caso se va a preferir una amputación, ¿sí? Eh, pero dice aquí esto, ¿no? Siempre se va a preferir, siempre que se pueda, ¿sí? Se va a preferir una amputación distal a una buena desarticulación proximal. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, eh, la amputación, ¿sí? En un paciente, siempre hablando en un paciente infante, ¿sí? Del hueso de la tibia, eh, la amputación va a requerir que se haga, digamos, a un nivel más cercano del tobillo, ¿sí? Y va a tener obviamente este riesgo de este que decimos, ¿no? De que siga creciendo el hueso. Y bueno, en ese caso se va a preferir, ¿sí? Mantener el hueso de la tibia a tener que desarticular la rodilla, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué se va a hacer? Porque el hueso va a tender a crecer, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí, díganme si pueden ver la foto, ¿sí? Es una foto de una niña de 12 años, dice aquí, que 7 años antes, ¿sí? A los 5 años de edad, sufrió una amputación por encima de rodilla en su tercio distal, dice aquí, ¿sí? No hablamos siquiera en el tercio medio, ¿sí? En tercio distal. Y como ven aquí, ¿sí? Si se puede llegar a ver algo, lo que les decía antes, ¿no? Cuando se hace una amputación transfemoral, ¿sí? En un niño, no se tiene ese mismo riesgo que una amputación en tibia, ¿sí? Sino que más bien pasa esto, ¿no? De que el muñón, ¿sí? El hueso en sí, del fémur que queda, tiende a hacerse más chico, ¿sí? Entonces vemos aquí que el volumen y la longitud del muñón se han reducido en comparación con con la otra extremidad. ¿Sí? No sé si se llega a ver bien, pero aquí en la foto, en el borde inferior, ya casi vemos completamente el muñón. En cambio, del otro lado, ni siquiera se alcanza a ver la rodilla, ¿sí? Bien. Eh, Hablando siempre del miembro inferior y más que todo, ¿sí?
recalcando esto, ¿no? De qué pasa cuando dejamos, ¿sí? La tibia, eh, hacemos una amputación en la tibia, se hace una amputación ahí y se mantiene obviamente el hueso de la tibia. ¿Sí? Hablando más que todo a un nivel más distal, ¿sí? Más cerca del tobillo, la amputación. Sí, hay malformaciones, ¿sí? Que requieren obviamente una amputación y una prótesis. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos casos? Obviamente la extremidad, ¿sí? De la tibia eh, queda cortada. En este tipo de deformidad, ¿sí? Malformación, pasa esto. Extremidad cortada. Estas son las características, ¿sí? Tibia incurvada y el pie al que le faltan los dos radios externos está en equinovalgo. ¿Sí? No sé si se entiende esta primera parte. ¿Sí? El pie está en equinovalgo, es decir, eh, del lado externo, ¿sí? En el pie no encuentra ese límite que le da, digamos, el peroné, ¿sí? Ustedes saben que el peroné también limita, ¿sí? Que el pie, ¿sí? Tenga una actitud en valgo, ¿sí? En un equinovalgo. Entonces, al no haber, ¿sí? Esto tiene que ver más que todo con la malformación o agenesia del peroné, ¿sí? Cuando no se formó completamente el peroné, entonces a nivel del tobillo, ¿sí? Prácticamente el peroné no está, ¿sí? Llegó a un desarrollo por encima del tobillo, ¿sí? Eh, bueno, si en el caso de un paciente, ¿sí? Con esta malformación se ve de forma anticipada, ¿sí? Un acortamiento futuro importante, se realiza entonces una desarticulación tibio-peronea astragalina o amputación de cime, ¿sí? Lo antes posible, más que todo en el primer año, antes del primer año de vida, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan la diferencia entre estas dos? Una desarticulación tibio-peronea astragalina o una amputación de cime, ¿sí? Ambas se hacen a nivel de tobillo, pero ¿recuerdan cuál es, digamos, la diferencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien podría decírmelo? De paso lo compartimos aquí para que quede un poquito más claro. ¿Nadie se acuerda, chicos? ¿O no se me está escuchando? Lisa, ¿no era con relación a los cóndilos? No, no estamos hablando en este caso, sí, una amputación más que todo cerca a la articulación de tobillo, ¿sí? Entonces ustedes se acuerdan que, por ejemplo, lo habíamos visto en los casos de pacientes amputados adultos, ¿sí? Yo, Lisa, ¿Cómo, perdón? Sí, te escucho. Bien. Em, no sé qué pasó, pero por las dudas les comento esto de nuevo. Recuerden que cuando hablábamos, por ejemplo, de amputaciones a nivel de tobillo, ¿sí? Habían este,
dos procedimientos, ¿sí? Uno es amputación de cime, ¿sí? Y otro es una desarticulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? Es decir, el astrágalo, ¿sí? El hueso que articula con la tibia y el peroné, ¿sí? Se separa justamente de la tibia y el peroné. Y en la amputación de cime pasa eso también, pero además, ¿sí? Se hace una disección de los maleolos interno y externo, ¿sí? Entonces ahí queda un muñón más, em, mejor formado, digamos. ¿Sí? No sé si se me entiende ahí. Esa es, digamos, la principal diferencia, ¿sí? Entonces en un pacientito también se hace esto. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con este pacientito? ¿Qué pasa con este tipo de amputación? Que tiene este inconveniente, ¿sí? Obviamente para la sutura se deja un colgajo de piel, ¿sí? Del talón, eh, y pasa esto, como el pacientito está en crecimiento, ¿sí? Imagínense, antes del primer año, ustedes saben que un bebé crece mucho, ¿sí? En los primeros años. Entonces la primera complicación en este tipo de amputación, ¿sí? Una amputación CIME, tibio, desarticulación, tibio, peronea astragalina, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, ¿sí? Ese muñón, se va a hacer una sutura, eh, pero como está en crecimiento, ¿sí? La piel del talón, ¿qué va a pasar? Se va a ir retrayendo hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Entonces, a esto se recomienda la técnica de Boyd, ¿sí? Que digamos es parecido em, no sé si me escuchan ahí, pero ¿cómo se llamaba? A ver, la amputación que se hace a nivel de tobillo, en la que se mantiene, ¿sí? Se deja dentro del muñón, eh, digamos, una parte del talón, ¿sí? El calcáneo, ¿sí? Para formar el muñón. ¿Se acuerdan cómo se llama eh, ese tipo de amputación? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me siguen ahí? ¿Me escuchan? Dice yo la anterior clase no pude estar, así que no estuve en la clase. Mm, Está bien, bueno chicos, hoy sin falta, sí, les voy a subir la clase pasada, sí, y otras que me quedaron pendientes de subir, pero hay una técnica llamada Pirigov, sí, es un nivel de amputación, a nivel de tibia, sí, es en la que se mantiene el calcáneo, sí, para que forme parte del muñón. En un paciente infante, ¿sí? Se hace una técnica parecida, ¿sí? Que se llama técnica de Boyd, ¿sí? Dice aquí, se mantiene el calcáneo situado en el extremo del muñón, ¿sí? Eh, entonces esto, ¿sí? Incluso ayuda a que esa tibia, ¿sí?
del pacientito no siga creciendo, sino que su crecimiento sea hasta ahí. Y eso ayuda, o que no siga, mejor dicho, para que no se me entienda mal, eh, no siga creciendo más de lo normal, ¿sí? Porque habíamos hablado de un hipercrecimiento, ¿sí? Entonces, un hipercrecimiento es un crecimiento eh, mayor a lo normal, ¿sí? Si bien este muñón, ¿sí? De la parte inferior de la tibia va a seguir creciendo, con esta técnica llamada técnica de Boyd, eh, se limita, ¿sí? Ese hipercrecimiento. ¿Sí? ¿Se me entiende esa parte? Si no, me van diciendo. Entonces, eh, incluir, ¿sí? El calcáneo en el muñón, ¿sí? Va a traer como consecuencia esto, de que, o como beneficio, ¿sí? De que el apoyo sea eficaz, ¿sí? Y que por lo tanto pueda haber una mejor fijación de la prótesis. Bien, lo anterior, ¿sí? Esto, ¿sí? Malformación congénita, longitudinal, fibular total, ¿sí? O agenesia de peroné tiene que ver con el hueso peroné. Y después tenemos esta malformación. Disculpa, no se ve la diapositiva. No se la ve, a ver. Voy a ver un ratito a ver si la puedo. Díganme si ahí se puede ver. Se puede. Bueno, hablamos recién entonces de una malformación que tiene que ver con el peroné, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de una formación que tiene que ver con la tibia, ¿sí? Cuando no se forma completamente el peroné en el caso anterior y en este caso, ¿sí? En esta diapositiva, cuando la tibia no llega a completar, ¿sí? Su formación. En el caso, ¿sí? En el que la tibia de un pacientito eh, infante, ¿sí? No se llega a terminar de desarrollar, ¿sí? Que haya una deformación, lo más aconsejable va a ser esto, ¿sí? Que se tenga que hacer una desarticulación de rodilla. ¿Por qué? Porque si bien se puede, digamos, mantener, ¿sí? La tibia, eh, y digamos, mantener la rodilla, ¿sí? O el segmento más cercano a la rodilla de la tibia, eh, eso va a tener después, a medida que vaya creciendo el pacientito, ¿sí? Eh, va a tener que después en un futuro hacerse igualmente una desarticulación de rodilla, ¿sí? Porque en estos casos imaginen eh, una tibia que no se desarrolló, ¿sí? Eh, y las complicaciones biomecánicas que tendría después va a terminar haciendo, ¿sí? Que el pacientito sí o sí tenga que hacerse una desarticulación, ¿sí? Cuando crezca un poco más. Entonces es preferible esto, ¿no? Una desarticulación de rodilla desde el principio en estos casos, ¿sí? Siempre hablando de una malformación congénita de tibia, ¿sí? O agenesia de tibia, cuando prácticamente la tibia no está, ¿sí? Prácticamente no existe.
En este caso, como ustedes se imaginarán, puede pasar esto, ¿no? Que la tibia no está, pero sí el peroné. Entonces, se puede buscar, ¿sí? Hacer manteniendo el peroné, pero, pero no, va a ser más aconsejable una desarticulación de rodilla. Dígame por favor si pueden ver la fotito, si hay un niño ahí. Se puede. Sí, Lisa, se ve. Bien. Si ustedes en la foto de izquierda, obviamente es la foto del mismo niño, ¿sí? Pero en la foto de la izquierda, si ustedes pueden ver, ¿sí? Eh, el niño tiene una amputación, ¿sí? Del pie izquierdo, ¿sí? A nivel de... Ustedes si se dan cuenta le quedó un muñón, así que realmente eh, no es funcional, ¿sí? Esto es antes de hacerle la amputación en sí, ¿sí? Perdón, no es que se hizo una amputación, sino que esta foto es antes de la amputación, ¿sí? Entonces en este pacientito quedó un colgajo, ¿sí? Eh, de la misma deformidad, ¿sí? En la que obviamente no puede realizar una marcha, ¿sí? Un apoyo siquiera. Ustedes ven, está descargando este, el peso eh, más que todo sobre el pie derecho, ¿sí? Aquí se me hace que la foto de la derecha, ¿sí? Está, vieron que pasa a veces que una imagen se ve al revés, ¿sí? En otra pantalla, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, en la foto esto correspondería al pie izquierdo, ¿sí? Es en el que se hizo, digamos, la amputación. Y este es un tipo de prótesis infrapatelar, ¿sí? Entonces, qué se hizo aquí con el pacientito? Se hizo una amputación, ¿sí? Una amputación de Boyd, ¿sí? Si ustedes leen aquí abajo, ¿se alcanza a leer la descripción? ¿Sí? Abajo de la foto. Ustedes ven ya cómo quedó, ¿sí? El muñón de este pacientito aplicando esta técnica, ¿sí? Eh, este pacientito tenía entonces una agenesia parcial de tibia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, había una separación, ¿sí? Entre la tibia y el peroné. Dice aquí, ¿no? En un primer tratamiento se efectuó artrodesis de tobillo para posteriormente realizar una amputación de Boyd, ¿sí? Y se acuerdan que en la amputación de Boyd lo que se hace es, eh, digamos, lo que quedó, ¿sí? Del hueso calcáneo se une, ¿sí? A la tibia, al peroné, para formar un muñón este, más favorable, ¿sí? Como dice aquí, obsérvese la magnífica morfología del extremo del muñón que permite adaptar una prótesis eh, tibio-patelar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en los casos en los que el fémur es el hueso, digamos, que digamos, no se llegó a formar, ¿sí? O hay una formación muy deficiente, ¿sí? Un muñón muy corto. En este caso, sí, ¿qué va a pasar? Al haber un fémur
digamos que no se llegó a terminar de formar, obviamente hay un hueso muy corto, ¿sí? Entonces eso va a traer consigo, ¿sí?, acortamientos de diferentes músculos, sobre todo aquí en este caso los flexores y abductores, ¿sí? Por eso, digamos, va a estar en una posición de flexión y abducción, ¿sí?, de cadera. Va a haber también una rotación externa y por lo tanto todo esto va a tener un desarrollo eh, muscular deficiente, ¿sí?, y un gran acortamiento. Y a la vez esta deformidad se puede clasificar en 4 tipos, ¿sí?, o 4 clases de esta deformación, que el autor las denominó A, B, C y D, ¿sí? Pero el que, digamos, más vamos a tratar de recordar es este, ¿sí?, el tipo A, ¿sí?, en el que existe pseudoartrosis subtrocantérica, ¿sí?, y en las otras clases hay también una gran pseudoartrosis, pero la extremidad del fémur cada vez más pequeña. ¿Sí? Bien, esto es lo último, chicos. Hablando quizás de las prótesis y la rehabilitación en general de un paciente infante, ¿sí? Dice aquí, ¿no? Las prótesis infantiles, ¿sí?, las que se van a usar en estos niños, no van a ser parecidas o van a ser un modelo, ¿sí?, de los que se usan con los pacientes adultos en un tamaño más pequeño, ¿sí?, sino que van a ser diferentes. Dice, si bien los niños aceptan los mismos modelos de encajes, ¿sí?, las prótesis en su conjunto deben ser robustas, fáciles de alargar y reparar. Esto último, ¿por qué? Porque obviamente el paciente, el niño, ¿sí?, al estar en continuo crecimiento, ¿sí?, la prótesis tiene que tener, digamos, la capacidad de poder modificarse, ¿sí? Bueno, eh, el tamaño más pequeño, ¿sí?, del infante, ¿sí?, impide que las prótesis femorales tengan mecanismos complicados de rodilla, ¿sí?, y los sistemas modulares no puedan utilizarse. Claro, al no haber miembros, ¿sí?, o segmentos tan largos, ¿sí?, eh, no hace falta mecanismos complicados, ¿sí?, para la rodilla. Sin embargo, para las amputaciones por debajo de la rodilla, ¿sí?, como vimos en el caso del niño de la foto, este tipo de prótesis PTB o KBM dan buenos resultados, ¿sí? Y esto también, ¿qué se va a buscar como objetivo, ¿sí?, en un equipo rehabilitador en el que obviamente el fisioterapeuta va a tener mucho que ver? Se va a buscar esto, que estos niños, ¿sí?, puedan, digamos, eh, llegar a adultos con una marcha funcional y estética, ¿sí? Por lo que los controles, las revisiones, ¿sí?, van a ser constantes. Eh, ¿Para qué esto? Para evitar que el niño adquiera eh, malos hábitos, ¿sí?, posturales, por ejemplo, que después se van a hacer muy complicados de corregir, más grandes, ¿sí?, o incluso imposibles. Porque en un paciente, a diferencia de un paciente adulto, eh, un niño, ¿sí?, con prótesis, con amputaciones, si bien tiene que seguir, ¿sí?, un programa de rehabilitación, ¿sí?,
va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el niño recién está formando su esquema corporal, ¿sí? En cambio, el adulto eh, ya lo tiene formado, ¿sí? Eh, Quizá en el momento en el que sufrió el accidente o por otro motivo tuvo que, digamos, ser sometido a una amputación, ¿sí? Y utilizar prótesis, es diferente porque ese paciente adulto ya tiene un esquema formado, ¿sí? Un esquema corporal global, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es quizá, obviamente, trabajar nuevamente su esquema, pero sobre algo ya formado, ¿sí? En cambio, en un infante, eh, estamos hablando incluso de antes que empiece a caminar, ¿sí? Entonces, por eso va a ser muy, muy diferente el tratamiento para un niño amputado, ¿sí? Eh, por esto, ¿no? Porque va a estar recién armando su esquema corporal y si no se tiene cuidado, no se observa quizá alguna, eh, algún mal hábito postural, ¿sí? Eh, bueno, puede complicar mucho en su futuro a que pueda realizar una marcha lo más posible funcional, ¿sí? E incluso que afecte a otras partes del cuerpo también, ¿sí? Ustedes saben que em, una alteración, ¿sí? Em, a nivel de miembro inferior puede afectar, ¿sí? Eh, a niveles de columna, ¿sí? Entonces, bueno, por esto va a ser diferente también, ¿sí? El tratamiento eh, de un paciente infantil amputado. Bien. Bueno, chicos, para no hacerlo muy largo, sería hoy hasta aquí, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre esto que vimos ahora? Dicen las siglas de PTB y KBM. ¿Qué significa? O sea, como que es el resumen de una palabra larga. Sí, recuerdan que, digamos, en las prótesis para pacientes adultos también lo vimos. En los casos, por ejemplo, en los que se hacían amputaciones por debajo de rodilla, ¿sí? Había prótesis que, perdón, que se usaban, ¿sí? Con apoyo, ¿sí? En la parte infrapatelar, ¿sí? O por debajo de la, de la rótula, ¿sí? Del tendón rotuliano. Si bien se mantenía así una parte de la tibia, ¿sí? Estas prótesis, eh, o sea, con estas prótesis se realizaba la descarga del miembro inferior, ¿sí? En ese punto, ¿sí? O sea, era más que todo una prótesis exoesquelética, ¿sí? De forma, digamos, tubular, eh, en la que, digamos, el apoyo. ¿Se acuerdan que esto era más que todo en las fracturas? Bien, no sé si se me escucha ahí, pero estas siglas tienen que ver con, bueno, prótesis, órtesis incluso, que se usan a nivel, eh, o sea, como apoyo a nivel patelar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, antes de empezar con las amputaciones, eh, habíamos visto, digamos, fracturas, mejor dicho, órtesis para fracturas de miembro inferior, ¿sí?
Y una de esas órtesis se usaba justamente para el tratamiento de fracturas de tibia, ¿sí? Con apoyo eh, por debajo digamos, de la rótula, ¿sí? A nivel del ligamento rotuliano, ¿sí? En los niños generalmente se usan prótesis exoesqueléticas. Ven aquí, por ejemplo, en la fotito, ¿sí? Se ve la fotito del niño. Eh, ¿Se acuerdan que las prótesis endoesqueléticas son las que tienen, digamos, están hechas de metal, ¿sí? Un tubo metálico. Pero en este caso vemos, por ejemplo, una prótesis PTB, ¿sí? Ven que el apoyo, ¿sí? Se hace, digamos, mediante la rodilla, y contiene, digamos, a la rodilla, ¿sí? Y el pacientito puede hacer la descarga del miembro inferior mediante mediante esta prótesis, ¿sí? Pero generalmente en estos pacientitos se usa este tipo de prótesis, una prótesis exoesquelética, ¿sí? A diferencia de una endoesquelética que es diferente. Sí, no sé si, digamos, se entendió. ¿Alguna otra consulta?